6 de agosto, al esplendente sol de independencia o muerte, lanzar el grito fiero, la hazaña desafiando del déspota español. Sin patria, sin derechos, esclavos degradados, de siglos de ignominia y amarga humillación, vivieron nuestros padres al yugo infame atados, inermes soportando la bárbara opresión, inermes soportando la bárbara opresión. Gloria al noble pueblo que altivo fue el primero del Fausto 6 de agosto, al esplendente sol de independencia o muerte, lanzar el grito fiero, la hazaña desafiando del déspota español. Pues la valerosa ejemplo da sublime e intrépido heroísmo de varonil virtud, rompiendo la pesada coyunda que la oprime y muerte prefiriendo a horrible esclavitud, y muerte prefiriendo a horrible esclavitud. Buenos días. Continuando con la programación de Capitulación 1821, el ciclo de conferencias con el cual recordamos la fecha memorable de la final independencia de Cartagena de Indias y de Colombia. Tenemos hoy la conferencia de Cruz María Campo Ramírez, Cruz María Campo de Ramírez, presidenta de la Honorable Academia de Historia de Mompox, de la valerosa, de la hermosa villa de Mompox. Es una profesora con grande experiencia, estudió filología e idiomas, es especialista en docencia universitaria, especialista en lingüística española, especialista en computación para la docencia, magíster en lingüística española, especialista en educación para la cultura, diplomada en hombre, comunicación y medios, es un master teacher, tiene un doctorado en lingüística española, tiene una larga experiencia también docente en la Universidad Antonio Nariño, en la INCA, en la Universidad Libre, en el Colegio Militar Antonio Nariño, en el Colegio Distrital Tomás Carrasquilla, en la Universidad del Tolima, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Los Libertadores, en la Universidad del Magdalena. También es presidente de la Corporación Autónoma de la Semana Santa de Mompox, lo cual para Mompox es muy importante. Entonces,
Cruz María nos va a hablar hoy de la participación absoluta que necesita un total reconocimiento nacional de Mompox en la independencia. Entonces, pues esta es una conferencia que estábamos esperando con mucha interés, porque es una pieza fundamental de la secuencia que queremos organizar, que es nuestra intención como Capitulación 1821, de entender todo el proceso de la independencia desde 1810 hasta 1821. Y esta parte que nos va a contar hoy Cruz María Campo es una pieza fundamental de este proceso. Entonces, bueno, Cruz María, para que actives tu presentación, iniciemos la conferencia. Gracias por tu presencia, importantísima. Bueno, muchas gracias. Sí. Para mí es realmente un honor estar con ustedes hoy y poder hablar un poquito de lo que ocurrió en ese entonces en nuestra provincia. Ha corrido ríos de tinta con esto de la independencia, el bicentenario, el papel que jugaron todos los pueblos en la independencia, pero nosotros sentimos que el papel que jugó Mompox en esta independencia de Colombia ha quedado un poco relegado, ha tratado de borrarse, se ha minimizado. Es decir, la provincia, sobre todo la provincia costeña, siempre ha estado como al margen. Es preocupante que se hizo, por ejemplo, en el 2010 un paseo por todos los pueblos, cuna de libertad, y no pasaron por Mompox. Para nosotros fue paradójico, pero esa parece que es la suerte, no sé. Entonces, tenemos nosotros que escribir nuestra propia historia. Afortunadamente, en buena hora se está otra vez trabajando por la enseñanza de la historia en las aulas. En Mompox tenemos una ventaja, y es que en la primaria se enseña la historia del municipio de Mompox. Esto fue una iniciativa del profesor Orlando Ramírez Román, cartagenero además, pero mompocino como 100%. Él, en su colegio de Santa Cruz, comenzó con la cátedra de Mompox. Y ahora, retomando estas banderas, la Academia de Historia está liderando con los niños del municipio, 5 de cada institución educativa de 6º grado, un proyecto que se llama La Academia va al Colegio. Y estamos trabajando con los niños sobre patrimonio, porque pues si tú no conoces la historia, tú no puedes hablar de ella. Está condenado a repetir todos los hechos otra vez. Tenemos que conocer el patrimonio para poder cuidarlo, para poder preservarlo, para poder estar atentos. Esto es importante y hay que comenzarlo desde el colegio. Es una labor de la academia muy, muy importante. Entonces, de todas maneras, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en la provincia en esta época. Entonces, vamos a hablar desde el papel de Mompox en la gesta emancipadora. Ya les había dicho el presentador, Gonzalo, muchísimas gracias. La Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox tiene 79 años de estar trabajando por la preservación de la historia, de la cultura y del patrimonio mompocino. Ese es nuestro lema, el rescate de la mompocinidad. Entonces vamos a hablar hoy del papel de Mompox en la gesta emancipadora y vamos a hacer un recorrido diacrónico desde 1808 hasta 1830, cuando muere el Libertador, que fue
muy importante también en la historia de Mompox. Mompox para nosotros es la ciudad más bolivariana de Colombia, tanto que Bolívar en cada una de sus afugias venía aquí a buscar consuelo espiritual y recursos para seguir con la campaña. Y aquí en Mompox, desde el principio, estoy hablando de 1812, se le reconoció al Libertador que él iba a ser una persona grande. Aquí llegó vencido, aquí fue ensalzado, ayudado y acompañado por 400 valerosos hombres que se fueron con él, dejando todo para iniciar la campaña del Bajo Magdalena. Esto es muy hermoso, es una historia narrada, contada desde nuestra cotidianidad. Nosotros conocemos esto desde pequeños, pero queremos compartir con ustedes este pedacito de historia. Entonces vamos a iniciar en 1808. Napoleón invadió España, capturó y puso prisionero al rey Fernando VII. Se conformaron juntas de regencia para gobernar las colonias a nombre del rey. Esto estimuló las ansias de independencia americanas. Año de 1810. Mompox tenía 14,000 habitantes. Era muy importante, miren ustedes, 1810, y aquí, en este pedacito, ya habían 14,000 habitantes, 3 escuelas primarias reconocidas, ya estaba funcionando el Colegio Universidad de San Pedro Apóstol, la primera universidad que se funda o que se erige en las márgenes del río Magdalena. Había un clero numeroso e ilustrado. Aquí estaba el doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón, el padre Rebollo, el padre Serrano, los charnacas y muchos otros sacerdotes que no pensaban fanatizar, sino difundir la moral verdadera. El padre Juan Fernández de Sotomayor tenía un catecismo donde se enseñaba no solamente asuntos de moral, sino de derechos humanos. Esto es muy importante porque un sacerdote que guía desde un púlpito diciéndole a la gente que tiene que defender lo suyo, es un gran patriota. Aquí tenemos al vicario, doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Los Mompox tenía en esa época los mismos edificios públicos que contamos hoy, a excepción del cementerio. El cementerio no estaba. Lo demás es igual. Por este estado de conservación de Mompox es que en 1995 la UNESCO le da el título de Ciudad Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por el estado de conservación de su arquitectura, de sus costumbres, de su parte natural. Tenía Mompox en esa época un cuerpo de comerciantes muy respetable. Recuerden que Mompox era la garganta del reino. Por aquí pasó de ida y de venida la colombianidad. Mompox era un enclave vital para la vida de la colonia. La villa era el gran mercado de oro y otros productos del país, el gran depósito de donde los pueblos del interior se proveían de mercancías europeas. Aquí tenían que llegar y pernoctar en Mompox 2, 3, 5 días hasta que conseguían los víveres, los champanes, los bogas, todo para iniciar la navegabilidad y llegar al interior de la República. Todas estas ventajas que tenía Mompox fueron sacrificadas en la conquista de la independencia y libertad. Aquí se perdió, teníamos todo, se perdió todo. El alcalde de la época era don Pantaleón Germán de Ribón y el alguacil mayor era el doctor Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, conspiradores ambos de la causa independentista. La autoridad real estaba representada por el comandante en armas, don Vicente Talledo. Era el delegado del virrey Amari Borbón como controlador del contrabando en la zona. Esta era una zona de contrabando. Aquí llegaba mercancías, oro de las zonas auríferas, lo que hoy corresponde al departamento de Antioquia,
llegaba contrabando de las Antillas por el camino de Jerusalén, que entraba por Riohacha, por el río Cesar, desde la zona de Cesar, de los Santanderes también llegaba tabaco y otras especies de contrabando. Era un acopio de mercancías lícitas e ilícitas. Esto tenía problemas porque el señor Talledo vino a controlar precisamente este contrabando de la zona. Él era el controlador del contrabando y era el delegado del virrey Amari Borbón en la zona. Esto creó un poco de incomodidad, mucha incomodidad entre los comerciantes, porque veían sus finanzas en peligro. Aquí tenemos al coronel Pantaleón Germán de Ribón y Segura, uno de los conspiradores y uno de nuestros patriotas destacados. Comenzaron los roces entre los realistas y los criollos, y Talledo interceptó un comunicado entre los Gutiérrez de Piñeres de Mompox y los Gutiérrez de Piñeres de Cartagena, donde en esa carta se animaba a la rebelión. El asunto, dijo Talledo, es para hacer fusilar a los revoltosos en nombre del rey. Entonces, imagínense la preocupación, porque esto era para la muerte. Sin embargo, el cura, Juan Fernández de Sotomayor y Picón, quemó todas las evidencias en el convento de San Agustín. Aquí lo tenemos a mano derecha, de la calle de San Agustín. Él quemó las evidencias y las denuncias de Talledo quedaron sin piso. No había para probar. Don Pantaleón Germán Ribón y don Ramón del Corral, su suegro, armaron a unos 25 milicianos quienes desfilaron como guardias en la procesión de la Semana Santa en abril de ese año. Las procesiones de Semana Santa comienzan en la villa de Santa Cruz de Mompox aproximadamente desde 1564 y son unas celebraciones muy solemnes. Entonces, don Pantaleón Germán de Ribón y don Ramón del Corral arman a unos milicianos y los ponen como guardias de honor en la procesión del Santo Sepulcro. Las tropas oficiales españolas, menores en número, les tocó retroceder para evitar enfrentamientos. Además, estas procesiones son de mucha gente, entonces ellos les tocó replegarse. La sustitución de fuerzas tuvo más que una importancia simbólica. Este fue el detonante de una serie de hechos que llevaron a Mompox a ser un enclave vital de la independencia colombiana. Talledo estaba desesperado y muy bravo, y esto lo llevó a cometer actos autoritarios y atrocidades sin razón justificable. Uno de estos actos es que acusó como espía de Napoleón Bonaparte a uno de los comerciantes más ricos y queridos del pueblo. Este episodio no se resolvió fácilmente. El pueblo se levantó, los esclavos de la familia del comerciante acusado sitiaron la casa del comandante Talledo, que quedaba en la calle de la Sierpe. Los habitantes de los poblados de Susúa y Mamón, barrio arriba y barrio abajo hoy, se sumaron a la revuelta en contra del poder español. Aquí les recuerdo que Susúa y Mamón eran lugartenientes del cacique Mompox, y estas partes de Mompox, antiguamente poblados, recibieron esos nombres, igual que Mompox en honor a nuestro cacique. Se denunciaron los abusos de poder de Talledo en Santa Fe de Bogotá. Cartagena también reclamó, pero el virrey apoyó a Talledo, claro, si él lo había mandado. El Cabildo de Cartagena comisionó a don Antonio de Narváez y a don Antonio de Villavicencio para que arreglaran el problema, poniendo preso a Talledo y que lo llevaran a juicio a Cartagena, que era la capital de la jurisdicción. Junio 25, estamos en 1810. Los Gutiérrez de Piñeres y otros comerciantes se rebelaron contra don Vicente Talledo.
Allí jugó un papel muy importante una mujer, doña Estanislao Barón, tuvo una actuación muy destacada en la detención de Talledo. Sin embargo, este joven huyó de Mompox con rumbo a Santa Fe el 2 de julio. Esto es muy, muy importante. Talledo llega a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, y le informa al virrey de los sucesos acaecidos en Mompox. Este hecho, este primer hecho, ojo, nos confirma que Mompox sí fue la primera población neogranadina en desconocer hasta el punto de expulsarlo de su tierra al representante del poder de la corona española en nuestra tierra. Porque hay después algunas disparidades en que Mompox no fue la primera. Bueno, en últimas, yo como presidente de la academia considero que quién fue primero no importa. Lo importante es que se dieron gritos de independencia y que la gente quería salir del yugo español. Julio 18. El virrey Amari Borbón desconoció la labor de Villavicencio en una comunicación dirigida a la Junta de Cartagena. Julio 20. 18 días después de la huida de Talledo de Mompox, estalló el grito de independencia en Santa Fe de Bogotá. Como las comunicaciones no eran como las de ahora, se tomaba su tiempo en que los pueblos se enteraran de qué había pasado en una población o en otra. 15 días después, la celebración de este hecho en Mompox fue relatada de la siguiente manera por el doctor José María Salazar, quien fuera testigo presencial de la fiesta. Comillas, unos saltan, otros gritan y todos buscan con ansias entre la multitud a sus más tiernos amigos para saludarlos con el ósculo ardiente de la libertad. El ruido de las campanas, de la pólvora, de la música y de mil vítores y entusiastas aclamaciones elevaban el espíritu y causaban una especie de enajenamiento singular. Esto lo encontramos consignado en Noguera, la página 528. Agosto 6. Independencia absoluta de Mompox. El pueblo proclamó solemnemente la independencia absoluta de España y de cualquier otra dominación extranjera con el lema ser libres o morir. Aquí encontramos entonces también algo importante. El grito de independencia en Bogotá se da el 20 de julio, pero no proclaman una independencia absoluta. Recuerden que ellos acatan la autoridad del monarca Fernando VII siempre y cuando él venga a regir entre nosotros. Y en el acta se dice que viva el rey, muera el mal gobierno. Acá no, estos revoltosos proclaman solemnemente una independencia absoluta de España y de cualquier otra dominación extranjera. El lema era ser libres o morir y desafortunadamente se cumplió. Sigamos hablando. Ya encontramos las capitulaciones. Ese día, 6 de agosto, se convocó el primer cabildo abierto de la villa. Los capitulares don José María Gutiérrez de Caviedes y don José María Salazar se presentaron vestidos de gala y en sus sombreros llevaban una cinta que rezaba Dios e independencia. Recuerden que Mompox es la tierra de Dios. A la cabeza del movimiento estaba el partido de los regidores, los miembros del cabildo como don Pantaleón Germán Ribón, don Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres y don José María Gutiérrez de Caviedes, en ese entonces rector del Colegio Real Universidad de San Pedro Apóstol, hoy Colegio Pinillos. Y en la Plaza de San Carlos, aquí tenemos, esta es la Estatua de la Libertad, en la Plaza de San Carlos, hoy Plaza de la Libertad, se aclamaron al antioqueño doctor José María Salazar y al cucuteño don José María Gutiérrez de Caviedes, llamado el Fogoso, para reemplazar el ayuntamiento. Acto seguido, el pueblo destruyó los elementos de tortura del Tribunal de la Inquisición y extinguió la comisaría del Santo Oficio. Esto también es algo que queda como ahí en el tintero.
En Mompox hubo tribunal de la Inquisición y lo manejaban los dominicos en la parte posterior al templo de Santo Domingo de Guzmán. Esto fue destruido por el pueblo después del 6 de agosto. El doctor José María Salazar, don José María Gutiérrez de Caviedes, la señora Estanislá Barón, don Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, el presbítero doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón, don Luis José Serrano y Díaz, don José Julián, don Pedro Guillín, don Manuel Hilario Campuzano, don León Vigil, don Pedro Villa, en un acto colectivo de liberalidad y profundo convencimiento, firmaron el acta a nombre del pueblo, marcando el sendero para que posteriormente otras comunidades en nuestra patria hicieran lo mismo. Aquí esta es una de las placas que aparece en la Estatua de la Libertad y dice: el 6 de agosto de 1810, la villa de Mompox proclamó la independencia absoluta de la España. Según documentos de la época, para Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de la República de Nueva Granada, entre 1845 y 1849, Mompox fue la única ciudad que en ese tiempo se sublevó contra las políticas de la corona, oponiéndose decididamente al dominio español. Ya lo vimos con la huida de Talledo, ya lo vemos el 6 de agosto con el levantamiento del pueblo. Agosto 7. Los pobladores de Mompox celebraron una misa de Te Deum en acción de gracias por la independencia. Se impuso la orden de dar libertad a los esclavos y de promover la destrucción de los elementos de tortura de la Inquisición. Se envió copia del acta a Cartagena. Sin embargo, esta nunca llegó a la Junta de Gobierno, quienes desde siempre habían estado en pugna con los revolucionarios de la villa, y comienzan los resquemores entre dos ciudades hermanas que desemboca desafortunadamente en la llegada de Morillo a Mompox y la posterior toma a Cartagena, de la cual hablaremos posteriormente. 17 de agosto. Las noticias llegadas de Cartagena fueron desalentadoras para los habitantes de la villa. Los cartageneros, como realistas, seguían apoyando al rey y el 14 de agosto instalaron la Suprema Junta Gubernativa que debía regir la provincia a nombre de Fernando VII. Sus amenazas contra la villa de Mompox fueron tan vehementes que los cabildantes momposinos, apoyados por el pueblo, decidieron segregar a Mompox de la provincia de Cartagena. Y Mompox se declaró Estado soberano, libre e independiente, como lo había sido 40 años atrás. Reiteró su independencia de Cartagena el 11 de octubre de 1810, restaurando su condición de provincia que había tenido antes de 1774. Y pasamos al año de 1811, un año aciago para Mompox. 21 de enero de 1811. Los momposinos fueron derrotados en la primera guerra civil de nuestra historia contemporánea. Desafortunadamente, en la primera guerra civil también somos primeros en Mompox. Qué tristeza. Cartagena le declara la guerra a Mompox. Cartagena, capital de la provincia, consideró imprudente y apresurada la medida tomada en Mompox y envió las tropas del batallón fijo a someter a los que consideró como propagadores de principios de anarquía y cabezas de revolución. Esta batalla se llamó la Batalla de los Cañones de Guaduas, y es bueno destacar en ella el papel de doña Josefa Matías Peña y de otras jóvenes momposinas, quienes se ocupaban de pulverizar carbón, azufre y salitre para fabricar la pólvora con que se debía resistir al ataque de las fuerzas realistas de Cartagena. Con guaduas construyeron cañones. Con estas frágiles armas y unos pocos fusiles se prepararon los momposinos para el combate
que se trabó del 21 al 23 de enero de 1811. Las fuerzas realistas de Cartagena, al mando del doctor Antonio José de Ayos, quedaron dueñas del campo. Perdió Mompox. La Junta Patriótica fue disuelta. A sus miembros se les confiscaron sus bienes y fueron objeto de la más grande persecución. 11 de noviembre de 1811. Los momposinos Vicente Celedonio y Gabriel Gutiérrez de Piñeres se dirigieron a Cartagena, donde su hermano Germán era cabildante, y en unión con el abogado Ignacio Muñoz y el fundidor cubano Pedro Romero, todos estos familias de mi esposo, levantaron a los negros y mulatos de Getsemaní y con la élite cartagenera comandada por José María García de Toledo declararon su independencia absoluta. Esto sería como el pago de Mompox hacia Cartagena en ese entonces. Miren esto, que es interesante. El acta de independencia de Cartagena fue redactada por el momposino Germán Gutiérrez de Piñeres. Año de 1812. Los españoles no se quedaron quietos. El coronel Antonio Rebustillo, con el auxilio de 60 fusileros, 40 fusiles y un cañón, apoyó a los realistas de las Sabanas, ganando en todos estos pueblos. Toda la provincia estaba a punto de ser subyugada. No le faltaba más que tomarse a Mompox para marchar con todo el grueso de tropas sobre la capital. Y con tal fin se dirigió contra Mompox una expedición que los realistas habían preparado en el Banco Magdalena. Ellos estaban indignados contra Mompox y estaban buscando revancha. 250 fusileros, 5 buques de guerra comandados por Esteban Fernández de León, antiguo capitán del batallón fijo de Cartagena. Los españoles consiguieron desembarcar en el barrio arriba de la población el 19 de octubre de 1812 y atacaron la batería de Mompox. Cuando la batalla estaba casi perdida y los momposinos a punto de caer abatidos, se presentó un contingente de hombres armados con machetes, comandados por los hermanos Campuzano, provenientes de los Playones. Ellos le dieron ánimo a la tropa y se logró el triunfo para los nuestros. Aquí es importante destacar esto. Mompox recibe muchísima ayuda de los Playones. Los Playones son estas tierras bajas de la depresión momposina que permanecen casi 6 meses bajo el agua y otros 6 meses en tierra donde va a pastar el ganado. Nuestro ganado es de régimen trashumante. Va al departamento del Magdalena, que acá se le dice la montaña, las tierras altas, cuando los Playones están inundados y vuelven acá en épocas de sequía. Aquí en estos Playones había muchísima gente descendientes de los bogas, los negros y marrones, descendientes de los indígenas, y estos hombres armados con machete vienen a dirimir la batalla en Mompox del 19 de octubre. Esto es importante porque, recordarles esto es importante porque cuando Córdoba entra desde Antioquia, también lo hace con un contingente armado pasando por los Playones. Entonces los Playones son muy importantes en la independencia de Mompox. Estos soldados, podríamos decir, este contingente de hombres armados, eran comandados por 2 hermanos, los hermanos Terraza, que se les llama los hermanos Campuzano, y estos señores les decían los 30, porque cada uno de ellos hacía por 15 hombres. Eran capaces de matar a un tigre abrazándolo, lo asfixiaban. Imagínense la fuerza descomunal que tendrían. García Márquez seguramente saca mucho de estas historias de acá.
Ellos son los que le dan ánimo a la tropa y se logra entonces el triunfo para los momposinos. Después de 1 hora y media de combate, fueron rechazados con bastantes pérdidas y sus buques fueron abatidos por las fuerzas republicanas de Nicolás Vallés, acompañado de valientes momposinos y momposinas, quienes fueron decisivas en esta batalla que se libró en nuestras albarradas. Las albarradas de Mompox todas tienen nombres. Bueno, dice la tradición que el 19 de octubre hicieron en el extremo sur de la ciudad una gran fosa en la que fueron sepultados gran parte de los que allí quedaron tendidos y que no tuvieron familiares que los llevaran a un camposanto. Y sobre esta tumba pusieron una gran cruz que reza, comillas, aquí yacen los patriotas del 19 de octubre, cuya ceniza hoy cubre esta cruz que el viento azota. Allí sufrieron derrota las huestes del rey Fernando, que huyeron, pero dejando los suyos también tendidos. Con los criollos confundidos, la cruz los está guardando. Esta cruz la encontramos en Minguillo y fue un camposanto, una fosa común, donde enterraron todos esos cuerpos mutilados, porque acuérdense que la batalla se dirimió machete, y los cuerpos que no pudieron ser identificados o reclamados fueron enterrados allí, no solo los criollos, sino también los españoles. Este pequeño poema lo aprendimos de niños con nuestros padres, y esa es la leyenda que tiene la cruz de Minguillo. Por esta acción memorable que puso en comunicación nuevamente a la costa con el interior, la villa de Santa Cruz de Mompox deja de ser villa, obtuvo el título de ciudad valerosa y benemérita de la patria. Este título le fue concebido por la Asamblea de Cartagena el 2 de noviembre de 1812 y fue firmada por su gobernador, don Manuel Rodríguez Torices. Entonces ya tenemos un nuevo título para Mompox, ciudad valerosa y benemérita de la patria, deja de ser villa. 14 de noviembre de 1812. El coronel Simón Bolívar llegó a Cartagena de Indias, procedente de Curazao, luego de la pérdida del castillo de Puerto Cabello y con ello la desaparición de la Primera República de Venezuela. Bolívar pisa nuestra tierra colombiana derrotado. A su llegada, solicitó a los cartageneros su ayuda para intentar una nueva campaña que liberara a su patria y a las provincias de la Nueva Granada. Le ofreció sus servicios al gobernador Rodríguez Torices, quien vio en Bolívar a un guerrero dispuesto a luchar por la independencia y le confirió el cargo de comandante del puerto de Barrancas del Rey, puerto cerca del actual Calamar. Lo puso bajo las órdenes del jefe de división del Magdalena, el coronel francés Pedro Labatut, quien había sido capitán de la Guardia de Napoleón. Era Labatut en francés, ¿no? Y la división del Magdalena es orillas del río Magdalena. Labatut vetó a Bolívar en su pretensión de enrolarse en el ejército revolucionario. Labatut lo conocía muy bien. Sabía que Bolívar era un poco impetuoso, un poco irreverente, y lo veta para que entre al ejército. Sin embargo, don José María Salazar, catedrático del Colegio Universidad de San Pedro Apóstol, estaba casualmente en Cartagena y al enterarse de las intenciones de Bolívar, intercedió a su favor y le presentó a sus amigos los Piñeres momposinos, quienes tras la declaratoria de independencia del 11 de noviembre habían consolidado su poder político en Cartagena. Bolívar conoce allí a los hermanos Gutiérrez de Piñeres, de quien fue amigo incondicional. Bolívar, sin permiso de su jefe, atacó y venció a los realistas en la población de Tenerife. Para obstruir la comunicación con el Acto Magdalena, la guarnición realista huyó hacia Valledupar y cayeron en poder de Bolívar la artillería y los buses. Este es el puerto de Tenerife.
Lavatud se disgustó mucho con Bolívar y su triunfo. Lo acusó de indisciplina y solicitó que se le juzgara en un consejo de guerra. Sin embargo, el gobernador de Cartagena, don Manuel Rodríguez Torices, aprobó la conducta de Bolívar. Se salió con la suya. Bolívar se enteró que Mompox gozaba de una posición estratégica y plaza fuerte de la revolución. Se enteró que el 19 de octubre derrotó a las fuerzas españolas y supo también que en Mompox dominaba el partido piñerista con Vicente Celedonio a la cabeza del gobierno civil. Ellos ya eran sus amigos. Entonces decide venir a Mompox. Se dirigió a Mompox el 26 de diciembre de 1812 y allí consiguió el apoyo de 400 voluntarios con quienes inició la campaña del Bajo Magdalena, que terminó en la campaña admirable que le dio la libertad a Caracas en 1813. El 29 de diciembre de 1812, Simón Bolívar y los 400 valerosos momposinos iniciaron la marcha desde la Plaza de Santa Bárbara. Aquí encontramos la Plaza de Santa Bárbara y al fondo esta iglesia monumental. Aquí encontramos la Piedra de Bolívar, donde están anotadas todas las entradas y salidas del Libertador de Mompox. Llegó por primera vez a Mompox el 26 de diciembre de 1812 y salió el 29 de diciembre con 400 momposinos en triunfo hasta Caracas. Aquí está, llegó en febrero del 13, salió el 10 del 13, llegó en octubre, bueno, están todas las fechas de entradas y salidas de Bolívar en Mompox. Esta piedra está en la Albarrada del Campillo y están anotados todas estas. Camilo Riaño, en su libro Cartagena 1812, Santa Marta 1830, editado por la Academia Colombiana de Historia en 1980, cita una estrofa que cantaban los momposinos que se fueron con el Libertador. Sin Bolívar y sin Brión, sin Caracas y Mompox, ¿qué nos queda, santo Dios? Tú nos quedas, oh Petión. Este apoyo trascendental en su vida militar y política llevó a Bolívar a exclamar: si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria de haber libertado la ciudad de mi nacimiento, colocando la bandera de la unión en la cumbre del Ávila, llena de triunfos y de glorias. 14 días duró la campaña del Bajo Magdalena, rápida y gloriosa. Aquí comenzaron las hazañas inmortales del Libertador. Cayeron en poder de los patriotas Guamal, San Sebastián, Guamal, El Banco, Chiriguaná, Puerto de Ocaña, y se restableció la navegación por el río Magdalena. 9 de febrero, 1813. Allí está entonces otra llegada de Bolívar. Simón Bolívar tomó la población de Ocaña y recibió la solicitud de ayuda del coronel Manuel del Castillo, comandante general de Pamplona, para detener a los realistas que amenazaban con entrar desde Venezuela. Y regresó a Mompox. Vuelve a Mompox a pedir ayuda y a pedir consejo desde Cartagena. Entonces llegó a Mompox el 9 de 1813 y salió el 10 al otro día de 1813. Inspeccionó la línea despejada, rindió parte de victoria al gobierno del estado de Cartagena, del cual dependía, y al gobierno de las Provincias Unidas, que estaba asentado en Tuca. Él de todas maneras debe rendir parte e informar que seguía. Llegó acompañado por sus edecanes, el capitán Matías del Villar y el teniente Policarpo Germán Ribón, momposinos. En esta venida, por solicitud del patriota doctor Ibáñez, Simón Bolívar intercedió por la libertad de don Antonio José Caro, detenido en Mompox por sus opiniones realistas. Restituido, el doctor Caro a Ocaña contrajo matrimonio con Nicolasa Ibáñez, esta es otra historia. Ellos fueron los padres de don José Eusebio Caro, poeta y escritor,
fundador del Partido Conservador en compañía de Mariano Espina Rodríguez y además padre de Miguel Antonio Caro, para mí muy caro en mis afectos porque es el fundador del Instituto Caro y Cuervo donde estudié. 10 de febrero de 1813. Rodríguez Torices, presidente del estado de Cartagena, le autorizó a auxiliar al general Castillo, abandonado y carente de recursos por parte del gobierno de la Unión, en pugna con el centralista estado de Cundinamarca, hostil a la Confederación de los Estados. El coronel Pantaleón Germán Ribón, director de la guerra en Mompox, recibió órdenes para que al instante proveyera a Bolívar de pólvora, de 200 lanzas, de cuantos cartuchos de fusil le fuera dable y de los demás pertrechos de guerra necesarios al objeto. Su objetivo era claro: defender a Pamplona, a libertar a Cúcuta y a redimir a Venezuela. Esto era el objetivo de Simón Bolívar. Ahí encontramos un mapa de la ruta. 28 de febrero de 1813. Simón Bolívar atacó a las fuerzas españolas en la batalla de Cúcuta. El Congreso y el gobierno lo nombraron ciudadano de la Unión y le concedieron el rango de brigadier a cargo de la división de Cúcuta. El escritor Manuel Briceño escribió, comillas, Bolívar adquirió el prestigio de la victoria en la memorable campaña de 1813 con unos pocos soldados de Mompox. Llevó sus armas vencedoras desde las márgenes del Magdalena hasta los valles de Cúcuta y con esos mismos hombres, aumentados con unos pocos soldados de Cundinamarca, hizo su marcha triunfal hasta redimir a Caracas. Desde febrero hasta abril de 1813, Bolívar permaneció en Cúcuta. Al recibir autorización y recursos de la Nueva Granada, Bolívar inició la campaña Admirable, llamada así por la celeridad y golpes sorpresivos como fue ejecutada, y llegó en triunfo a Caracas el 6 de agosto de 1813. Fue nombrado capitán general con el título de Libertador, que desde entonces quedó unido a su nombre. Nuevamente Venezuela cae en poder de los realistas debido a malos manejos. El general Manuel del Castillo, enemigo de Bolívar, lo culpó y atribuyó a su ineptitud las desgracias de Venezuela. Por lo tanto, Bolívar tuvo que salir de Cartagena casi a escondidas. Año de 1814. 13 de abril de 1814, también fecha aciaga para Mompox, murió en Río Negro el dictador de Antioquia, don Juan Bautista del Corral Alonso y Carriazo. Mompocino, personaje muy importante porque fue él quien le dio la libertad a los esclavos de vientre. 12 de octubre de 1814, Simón Bolívar llegó a Mompox. Aquí fue recibido con las manifestaciones de cariño y respeto de siempre. El libertador iba a Tunja a rendirle cuentas al Congreso de su conducta, las desgracias que consumían a su patria y a solicitar sus auxilios. Mompox le proporcionó los recursos necesarios para emprender su viaje, que continuó unos días después por la vía de Ocaña, a donde llegó el 27. Las cosas estaban así: Santa Marta realista, Mompox por Bolívar y Cartagena por Castillo. Comenzó otra vez la desunión. Año de 1815, 9 de febrero de 1815, cuarto encuentro de Bolívar con Mompox, tras la pérdida de la Segunda República Venezolana construida por venezolanos y granadinos tras la campaña Admirable. Su presencia causó gran polémica entre quienes les cuestionaban su decreto de guerra a muerte y quienes alababan su genio militar demostrado en la campaña Admirable. Se hicieron dos bandos. Los patriotas granadinos le otorgaron el rango de general de división y le encargaron la tarea de revertir los avances realistas. Bolívar fue blanco de muchas disputas por las rencillas entre los patriotas en las distintas provincias de la Nueva Granada. Los primeros aspiraban a que Bolívar asumiera la dirección militar de la guerra en la Nueva Granada y extenderla nuevamente hacia Venezuela,
y los segundos trataban de obstruir todo avance militar de Bolívar y sacarlo del contexto neogranadino. El Libertador, atribulado y agobiado, estableció su cuartel general en su hogar espiritual Mompox. Allí se dedicó a escribir, planificar, organizar, y el 12 de febrero de 1815 firmó y dio fecha a un documento de excepcional importancia para la historia militar de Venezuela y de Colombia. Ese día, el Libertador remitió 2 cartas dirigidas al gobierno general de la Nueva Granada, con copia al señor secretario de Guerra y Marina, en el cual se proponía un plan para la creación de una guardia de honor destinada a la custodia del general en jefe y de todo su estado mayor. 9 de marzo de 1815, nombró como primer comandante de la Guardia de Honor al coronel Tomás Montilla. Como general en jefe y presidente de la Gran Colombia, su Guardia de Honor, también llamado en su época Húsares de Bolívar, fue la unidad militar determinante para vencer la conspiración septembrina de 1828, en la cual ofrendó su vida el coronel William Ferguson, quien formaba parte de esta unidad militar. La Guardia Presidencial es un patrimonio institucional que nos legó el Libertador. Es una institución nacida en Mompox, que más allá de prestarle hoy en día el debido resguardo al jefe de Estado, es un recuerdo viviente de nuestras gloriosas jornadas libertarias. Castillo, difamando contra el Libertador, influenció al gobernador Amador, a quien el gobierno y los jefes cartageneros le habían conferido autoridad ilimitada para que creara una junta de seguridad pública, la cual podía actuar discrecionalmente, impidiéndole al Libertador salir de Mompox, casi que estaba prisionero. 8 de mayo de 1815. Cansado de pedir y suplicar, Simón Bolívar resolvió separarse del ejército y dejar la Nueva Granada. Se marchó con rumbo a Jamaica en el bergantín inglés llamado Descubierta. Estas rencillas entre pueblos hermanos no es nueva, y por terquedades en el estado de Bolívar no se percataron del arribo de don Pablo Morillo, quien bien armado venía a la reconquista española. Y por supuesto, la presa codiciada era Mompox por los dolores de cabeza que este pueblo beligerante había infligido a la corona. Ojo que aquí también debo remarcar algo muy importante. Se habla del sitio de Cartagena y todo lo que sufrió Cartagena. Pero ojo, antes de Cartagena pasó Pablo Morillo por Mompox. Antes de Cartagena, la Rus hizo atrocidades en Mompox. Es decir, y todo se debió a las rencillas entre esos pueblos, porque en vez de unirse, estuvieron separados. Acuérdense que los hermanos no se deben separar. En Cartagena, el general Castillo fue depuesto y reemplazado por el general Bermúdez, pero ya era tarde y no fue posible auxiliar a Mompox desde Cartagena. En una carta enviada a la corte, el virrey narró así la caída de la noble villa de Santa Cruz de Mompox, que estaba totalmente indefensa, pues apenas contaba con 60 hombres del batallón 5. ¿Por qué esto? Porque todo el grueso de los jóvenes se había ido con Simón Bolívar en la campaña del Bajo Magdalena, recuerdan ustedes. Entonces aquí no habían sino personas mayores, mujeres y niños. La Rus, este es el comunicado que habla el virrey hacia la corona, en que dice: la Rus se apoderó de la hermosa e importante villa de Mompox por asalto. El enemigo perdió con ella no solo una población numerosa y rica, sino también el puerto principal de comunicación entre la provincia de Cartagena y el interior del reino. Es decir, se rompen las comunicaciones, se toman Mompox y queda el camino expedito para tomarse Cartagena, la capital de la provincia. 29 de abril de 1815. La Rus
entró triunfante a Mompox, 260 infantes de sus órdenes, otra columna de 200 infantes, 90 caballos, 600 bongos y piraguas. En la boca de Huataca, 2 bongos de guerra de nuestra flotilla criolla trataron de detenerlos, pero pues era imposible. Imagínense 2 bongos contra 600 bongos y piraguas que venían a atacar a Mompox. Les había dicho, se cumple el lema, ser libres o morir, mueren. Lucharon con denuedo y se cumplió el lema de nuestra revolución, ser libres o morir. Los cañones de Mompox eran disparados por los señores que por su edad no habían podido irse con Bolívar. 100 hombres armados con bayonetas entraron por el Barranco Colorado. Esta es la parte norte de la entrada a Mompox. Por allí entraron estos hombres armados. Y por el barrio arriba, los realistas se tomaron Santa Bárbara, defendida por un cañón. Dignos de mención son los granaderos momposinos José de Jesús Hoyos y Pedro Rodríguez. Los patriotas desalojados se desplegaron a la Plaza de la Concepción y de allí al Colegio Universidad de San Pedro Apóstol. En nuestro noble plantel fue la última y desesperada resistencia. Lucas Pérez, sosteniendo en sus brazos en alto un cañón en mal estado, seguía disparando. 3 horas duró esta lucha desigual y así cayó Mompox, la joya del Magdalena. Es muy triste. La villa fue sometida a la barbarie y al pillaje. Cayeron todos contra Mompox. Las doncellas y niñas fueron violadas y degolladas. Y como su fe le decía a la soldadesca que era pecado matar a una virgen, se cercioraban bien de que no lo fueran antes de matarlas en forma inmisericordia. Durante 2 días enteros estuvo la ciudad sometida a la barbarie y a los criminales antojos de la tropa. Es bueno aclarar que los soldados no eran todos españoles, porque en su gran mayoría la soldadesca que asoló a Mompox eran soldados realistas de San Sebastián, Guamal, El Banco, Pijiño del Carmen y Santana, todas las poblaciones que conforman el brazo del río Magdalena en el departamento del Magdalena. Por supuesto, ellos eran realistas, pero son nuestros vecinos y amigos. Entonces, aquí es muy, muy triste tener que admitir que nuestros pueblos vecinos y hermanos fueron los que mayores barbarias hicieron. Se habla en esa época de cómo la sevicia con la cual entraron a Mompox. Aludiendo a aquel nefasto suceso, se decía en Mompox, cuando el Samario llega. Es decir, cuando llegan los del Magdalena. Ellos pertenecían a la provincia del Magdalena, cuando el Samario llega. Muchas casas fueron incendiadas y saqueadas. El doctor Serrano, cura de Mompox, sacó en procesión a la Divina Majestad y fue la única forma para que las tropas se acuartelaran. El comandante Paz y el capitán Eustaquio Valle, jefes realistas, fueron los encargados de reducir a los cuarteles a esa horda de criminales y asesinos. Ni siquiera ellos podían atajarlos. 3 de mayo de 1815. Los españoles conmemoraron el aniversario de la fundación de la villa y como otra afrenta a los vencidos, desfilaron por las calles portando las banderas de su majestad. Las tropas fueron alojadas en las casas momposinas y obligaron a sus dueños a servirles como esclavos. Algunas matronas momposinas huyeron de la ciudad para encontrar la muerte en el exilio. Año de 1816. Cuando llegó el pacificador Morillo, se alojó en la casa de la marquesa de Torrehoyos, realista ella, quien le brindó todo su apoyo y los obsequió con sus mejores caballos. Y comenzaron los fusilamientos. La marquesa de Torrehoyos vivía en los
que hoy conocemos como los Portales de la Marquesa. Ella era realista, por supuesto, allí alojó al pacificador. 3 de enero de 1816. El coronel Pantaleón Germán Ribón fue muerto a tiros por la espalda, como se hacía con los traidores. Lo sacrificaron en Cartagena, pero su cabeza fue traída a Mompox y colocada en la picota como escarmiento. De él escribió el general Morillo, comillas, con este individuo debe hacerse un ejemplar castigo en la villa de Mompox, donde estaba vecindado, pues todos los rebeldes confían en él y aún lo esperan como esperan los judíos al Mesías. Hay una anécdota que cuenta que cuando Morillo se iba de Mompox, le dijo a la marquesa que cómo podía agradecerle su hospitalidad y ella le pidió la mano del joven oficial Imbrecht, con quien contrajo segundas nupcias, ya que ella era viuda y necesitaba un hombre joven que le ayudara a criar a sus hijos y a hacerse cargo de sus haciendas. Y así se hizo. Año de 1817. 11 de marzo de 1817. El coronel Fernando Carabaño fue muerto de una manera ignominiosa. Su cuerpo fue amarrado a la cola de un caballo y en la Universidad de San Pedro Apóstol fue despedazado. Su cabeza, espérense que estoy admitiendo una persona. Su cabeza fue puesta en una jaula en la plaza de Santa Bárbara y sus miembros en otras partes de la ciudad para que los momposinos escarmentaran. Fue muy duro. Muchos momposinos y momposinas murieron en la Casa Fuerte de Barcelona, otros en las bóvedas de Cartagena, otros en Ocaña y otros en el exilio. Octubre de 1817. Pasó por Mompox uno de sus sacerdotes más queridos, el doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Había sido destinado a un pueblo de la diócesis. El pueblo se volcó al puerto a recibirlo, pero fueron disueltos a golpes por la tropa. El cura Gervasio del Toro, párroco de Mompox en ese momento, lo culpó de incitar a la revolución. De él escribió Morillo a las Cortes, comilla, la mayor parte de los fundadores de las nuevas ideas han sido los curas. Aquí está el catecismo que le decía que fue del doctor Juan Fernández de Sotomayor, cura rector y vicario, juez eclesiástico de la valerosa ciudad de Mompox. Este catecismo se reimprimió en la imprenta en el año de 1820. Tengo algunas fotocopias, no lo tengo completo. Año de 1818. Le podemos decir al doctor Rodrigo Llano que él es nuestro bibliotecólogo de cabecera que nos ayude a conseguir. Año de 1818. El pacificador Morillo recomendó al bárbaro Sámano para reemplazar al virrey Montalvo. Año de 1819. Comenzaba a refrescar un nuevo aire de libertad. Bolívar, Santander, Anzoátegui, Córdoba, poco a poco se iban acercando a la Nueva Granada y se inició la reconquista por parte de los ejércitos criollos. 7 de agosto de 1819 se selló la libertad absoluta de Colombia con la batalla del Pantano de Vargas y dejamos de ser colonia para convertirnos en la República de Colombia, esto en el interior. El benemérito gran general Tomás Cipriano de Mosquera, testigo presencial de los acontecimientos políticos de 1810, como él mismo decía en su proclama dirigida en su carácter de comandante general del Ejército Constitucional del Atlántico Norte y Mompox, a los guardias nacionales de esta ciudad. En la fecha del 31 de julio de 1854 se expresó de este modo, comillas, al llegar a la valerosa ciudad de Mompox, que fue la primera en la Nueva Granada, que firmó su acta de independencia el 6 de agosto de 1810, he sentido aquel vivo entusiasmo que produce la presencia de los valientes y leales republicanos.
hoja suelta, imprenta de la independencia. 8 de agosto de 1819. Después de la batalla de Boyacá, el virrey salió huyendo en estampida de la capital y se refugió en Mompox. El coronel Córdoba, después de haber rendido a Guarleta en la batalla de los Chorros Blancos en Antioquia, se dirigió a Mompox. Desde Nechí comenzaron las hostilidades contra los realistas de Mompox, los que estaban acantonados acá. El coronel Montilla, gobernador de Mariquita, reparaba en Honda una flotilla destinada a rescatar nuevamente el Magdalena de las garras de los peninsulares. Año de 1820. 20 de enero de 1820. Las fuerzas criollas seguían acercándose a Mompox y los momposinos con 5 bongos llegaron hasta Tamalameque a contribuir con la lucha y acrecentar el ejército que venía por el río Magdalena. 20 de agosto de 1820. El Libertador y el general Gabriel Pérez llegaron a Mompox cargados de gloria. Habían reconquistado a Venezuela, dejándola totalmente libre. Logró triunfar en la batalla de Boyacá el 7 de agosto, libertando así a la Nueva Granada. Según los historiadores, era imposible describir la llegada de Bolívar a Mompox. Cuánto júbilo, el entusiasmo y el derroche de alegría de los momposinos no tenía comparación. Al día siguiente, el general Bolívar siguió su marcha hacia Barranquilla, Soledad y Turbaco a pasarle revista a las tropas allí establecidas. Después de este encuentro con los soldados, regresó a Mompox el 4 de septiembre de 1820. 24 de octubre, Larruz murió en Mompox, ¿cómo les parece? Y está enterrado en la iglesia matriz de la Inmaculada Concepción. Es un descrédito. 17 de diciembre. A puertas de obtener la ansiada libertad, el gobernador Mendizábal se enteró de una trampa urdida por los momposinos, aprendió y decretó pena de muerte para los patriotas. Ponce y los hermanos Terraza, conocidos como los hermanos campusanos, a quienes llamaban los 30. ¿Se acuerdan de aquellos negros que entraron por los playones? Imagínense, el 17 de diciembre, a puertas de la libertad, son aprehendidos. Y fue un día aciago para Mompox ese 30 de diciembre, porque Ponce y los hermanos campusanos fueron fusilados en la plaza fundacional de la Inmaculada Concepción. Ya prácticamente libres. Año de 1821. Córdoba entró a Mompox por los playones y 5 años después Mompox veía huir a sus verdugos, que se fueron, pero despojaron a la iglesia de la mayoría de sus joyas. Se llevaron el tabernáculo de oro y plata, las andas de la cruz, también de plata, la custodia de oro y plata con esmeraldas y rubíes de una vara de alto. Destruyeron los archivos públicos, llevándose los documentos que consideraron de valor. Entre estos, se cree que se llevaron el acta de independencia, porque esta estaba en el libro del Cabildo. Año de 1822. Por ordenanza del Cabildo de 1822, nuestra bandera fue establecida legalmente como bandera de la provincia de Mompox y hoy es usada en todas nuestras festividades patrias. Allí la tenemos. Es de color rojo, de forma rectangular, con una cruz griega de color blanco en el centro. El color rojo representa la sangre derramada por los próceres momposinos y la cruz blanca la religiosidad de la ciudad heredada de España. Se utilizó desde los primeros días del movimiento de independencia y estuvo al frente de las fuerzas de la ciudad, acompañándolas en cuantas acciones ellas intervinieron, al lado de las otras de la naciente república. Año de 1827. Bolívar retornó nuevamente a Mompox el 14 de agosto de 1827. Fue hospedado en la Universidad de San Pedro Apóstol, hoy Institución Educativa Nacional Piniños, donde se le brindó un gran homenaje. Después de los honores que le rindieron, fue invitado a la residencia de Venancia Vázquez, donde se le agasajó con un emocionado baile que contó con la presencia de una de las hijas de don Pantaleón Germán Ribón, a quien el general le expresó su admiración
y respeto por la memoria de su padre. Año de 1830, el general Bolívar, cansado, desengañado y enfermo, llegó por última vez a Mompox el 18 de mayo de 1830 a despedirse de estas tierras que lo querían y lo llenaron de gloria. Arribó a la villa acompañado de los edecanes Diego Ibarra, Belfort Wilson y de su guardia de honor compuesta por 100 hombres. Recordamos que esa guardia de honor fue conformada en Mompox también. Toda la población momposina lo recibió en el puerto ubicado en la Plaza Mayor de la Inmaculada Concepción, donde se encuentra el edificio del mercado público. Fue conducido bajo palio al templo de la Inmaculada Concepción y en el atrio fue recibido por el cura vicario doctor Luis José Serrano Díaz, quien le presentó el incienso y el agua bendita. Después de la ceremonia religiosa, fue alojado en el Colegio Pinillos, donde pernoctó por 2 días con sus noches. Simón Bolívar salió de Mompox por última vez el 20 de mayo de 1830 con destino a Santa Marta, en donde el español Joaquín de Mier y Benítez le ofreció la quinta de San Pedro Alejandrino, a donde llegó el 6 de diciembre. Allí fue atendido por el médico francés Alejandro Próspero Rebarant y murió el 17 de diciembre de 1830. Hay unas palabras de García Márquez en El General, en su laberinto, cuando Mompox llega ya en las postrimerías de su vida a Mompox, en la última llegada, donde el Negro Palacios le dice: general, hemos llegado a su amada Mompox. Y él dice: Mompox no existe. La tenemos en la mente, pero no existe. Eso ha ocurrido en este país con Mompox. Ahí tenemos una breve bibliografía, es muchas más cosas. Les agradezco muchísimo su paciencia y haber tenido en cuenta a nuestra emérita Santa Cruz de Mompox para contarles un poco, un trocito de la historia de Colombia que va a conformar este rompecabezas de lo que es la historia de nuestras regiones y que se conozca la historia y lo que pasó en cada una de estas épocas en nuestra amada Colombia. Muchísimas gracias. Estoy sin palabras, Cruz María. No puedo captar toda la información que nos has dado. Ha sido muy emocionante. He estado todo el tiempo admirándome de todo lo que vivió Mompox, ¿no? A través de la independencia, cosas que nosotros no conocemos. Y si no viene de parte de ustedes, pues no hay forma de conocerla. Quiero felicitarte de todo corazón, porque la verdad es que nos has hecho un recorrido muy delicioso, muy sabroso sobre todo lo que tiene que ver con la vida de Mompox y todo lo que hicieron durante la independencia, todo lo que vivieron. Lo triste es que no se conoce, María Victoria. Correcto. No te digo que en 1810 hubo un recorrido por los pueblos cuna de libertad y no pasaron por Mompox. Exactamente. Y lo último que tú dijiste de lo que dijo el Bolívar al final, de que Mompox está en la mente, Mompox no existe. Eso es muy real y cabe dentro de toda la historia nuestra de la región Caribe, ¿no? Que se desconoce muy poco. Una frase lapidaria. Total. Entonces, una de los motivos que nos hizo hacer este ciclo de conferencias es la falta de información de 3 fechas muy importantes en la región Caribe. Una que se llama el 24 de junio, que es la noche de San Juan. La otra el 30 de septiembre, que es cuando firman finalmente, se rinden los realistas en Cartagena. Y el 10 de octubre, que es cuando finalmente salen
ya definitivamente de la Nueva Granada. Y hay una de las cuestiones que nosotros siempre nos llama la atención, es que dicen que el 7 de agosto es la independencia definitiva, 7 de agosto de 1819, independencia definitiva de la Nueva Granada. Pues para nosotros, independencia definitiva no era, porque nosotros teníamos a los españoles encerrados con nosotros en Cartagena, ¿no? Entonces, 1819 no significó nada para nosotros, porque nosotros todavía estábamos bajo el yugo de los españoles. Claro, si es que hasta el 21 estábamos hasta el 21, aquí. Exactamente, sí. Entonces, como te digo, esta satisfacción tan grande, uno de tenerte acá con nosotros, dictando esta conferencia, y dos, poder conocer situaciones, historias que vienen de la parte momposina y todo lo que ustedes sufrieron gracias a nosotros, ¿no? Pues te digo, no, hablando en serio, ¿no? Bueno, acuérdate que nosotros estamos 213 años después, nosotros tenemos la culpa, no estábamos ahí. No, pero nuestros antepasados estaban ahí, como tú decías, los hermanos, ¿no? Los hermanos estábamos ahí. Y los hermanos no pueden pelear, los hermanos no debemos pelear, porque eso fue lo que... Mira la mano, somos hijos. Exacto. De una sola rama, de un solo tronco. Exactamente. A mí me da pesar cuando escucho cosas, pero a ver, ¿cuál es el problema? Si es que estamos aquí, todos, hay algo que se llama comunicación asertiva. A veces se dicen cosas no para unir, no para comunicar, que la comunicación es comunión, sino para desunir, para crear conflictos. Es decir, Exacto. Esa no es la idea. Exacto, sí. Y, bueno, qué bonito que conozcamos qué pasó en la batalla de Ciénaga, qué pasó en Sabana Larga, qué estaba gestándose en Barranquilla, qué estaba pasando en este momento, porque fíjate lo que les decía, se habla mucho del sitio de Cartagena, nadie conoce qué pasó en Mompox, y la masacre aquí fue terrible, porque incluso tenían toda la furia acumulada, porque Mompox había sido la piedra en el zapato. Y que llegaron primero, ¿no? Llegaron primero a Mompox, claro. Claro, viendo la fe, claro, porque es que ellos vienen desde Venezuela, vienen caminando y a nosotros nos atacan es por mar. Claro, Cartagena está en el mar. Cartagena ellos tenían que ahorcarla. No, es que Pablo Morillo llega desde acá. Correcto. Estas tropas con Rus llegan de acá. Que vienen de Venezuela, vienen bajando, vienen ahorcando, ¿no? Y entonces llegan primero a Mompox y después terminan ahorcando a Cartagena, que nosotros el mar está aquí y la tierra está acá, entonces nosotros terminan ahorcándonos de esa forma, ¿no? Es que Morillo era un gran estratega, y fíjate tú, uno de los conferencistas españoles habló sobre la vida de Morillo y quién era Morillo. Por eso es que es tan importante esa conferencia que nosotros hemos ido guardando en YouTube, en Capitulación 1821, en donde también se habló de lo que vivió Barranquilla, de lo que vivió La Guajira. Ahí lo tiene, el doctor Rodrigo Llano te lo está mostrando. Pablo Morillo, masón además. Masón, claro. Sí, exacto. Y entonces hay una conferencia que dictó, creo que fue Gonzalo Quintero, sobre Pablo Morillo, que él es un historiador diplomático y desde el Perú fue de los primeritos que arrancó con las conferencias. Estuvo Justo Cuño, estuvo Gonzalo Quintero y Manuel Serrano. Manuel Serrano habló sobre el clero durante la independencia, el problema que tenían, la división, lo que tú estabas diciendo de lo de los curas, ¿no? Ahí menciona también a Juan Manuel, a Juan de Sotomayor y Picón. Claro. Y un pariente de nosotros, Sebastián Recuero, también, que después nos pusimos a buscarlo y encontramos información. En todo caso, esto ha sido fabuloso, estas conferencias todas. Mira, Raúl Renowisky habló sobre los masones, ¿no? Los masones en la independencia, cómo nos ayudaron. Barranquilla en la independencia, el presidente de la Academia de Barranquilla,
Juan Guillermo Restrepo decía, pero yo qué voy a decir, le dije, yo no sé qué vas a decir, pero Barranquilla estuvo presente. Y la verdad es que se jaló una gran conferencia que ha tenido hasta ahora más de 3.000 visitas, ¿no? En YouTube. Entonces, bueno, queríamos despedirnos. Cruz María, te agradezco muchísimo. Qué gran cuento que echaste. Porque eso sí, gran cuento que echaste. Así que te felicito. Y bueno, yo creo que el lunes o martes ya tenemos la conferencia en YouTube para que la puedan disfrutar y le puedes avisar a todos los academistas para que la puedan disfrutar. Muchísimas gracias. Es maravilloso, de verdad, contar con personas como tú, María Victoria, siempre pendientes de que esto se dé y que se conozca la real historia de nuestra provincia. Es maravilloso. Esperamos contar contigo para futuros eventos y esperamos que puedas venir a Monpós. Claro a que ver en sí. vivo y en directo la cosa. No, imagínate tú, recorrer Monpós contigo, eso va a ser un sueño. Eso va a ser un sueño, así que te agradezco muchísimo. Bueno, Cruz Gracias, María. muchísimas gracias por la organización, a Gonzalo, a todo tu equipo, gente maravillosa y muy dispuestos a servir. Y gracias, amable audiencia, espero haber estado a la altura y yo soy narradora, entonces espero que la narración les haya encantado. Encantada la narración estuvo fabulosa, no te digo que me estuvo como si estuviera viendo una película. Gracias, bueno. Me siento muy honrada. Bueno, mi amor, Pasen gracias. Un feliz sábado. Igualmente, abrazos a todos. Abrazos, vale, chao. Bye.